Bienvenidos a Legados con Sabor. Se te antojan unos taquitos, estás en casa sin ganas de salir, pero con hambre de algo delicioso. Pues quédate hasta el final porque hoy preparamos un alambre hawaiano de pollo con su toque jugoso, sabrosón y acompañado de una salsa verde cremosa que te va a enamorar. ¿Te late la idea? Entonces sorprende a tu familia, ponte el mandil y vámonos a la cocina. Vamos con los ingredientes. Yo tengo aquí unas tiras de pollo. Las voy a cortar en trocitos pequeños para marinarlo fácil y rápido. Recuerda que, como siempre, la lista de los ingredientes la encuentras en la descripción del video. Vamos a salpimentar con un poquito de sal y pimienta al gusto. Un ajo prensado o dos si están pequeños. Una cucharada de mostaza, esta es opcional. El jugo de un limón. Mezclamos muy bien para que se integre bien el marinado. Tapamos y lo llevamos al refri unos 30 minutos. Y mientras se marina, preparamos lo demás. 150 gramos de tocino, 150 gramos de jamón, el que sea de tu preferencia, los cuales cortaremos en cuadros o cubitos. Esta receta es bastante flexible, puedes cambiar o agregar lo que te guste. Vamos a usar este chorizo y esta salchicha española. Cantidad a tu gusto. Los cortamos en cubos de igual manera. Un pimiento verde y uno naranja o rojo. Yo no tenía rojo, pero tú ponle el color que tengas. Una cebolla. Repetimos la operación, cortamos en cuadros pequeños. Una taza de piña en cuadritos, puede ser natural o de lata, la que tengas. Y por supuesto, 200 gramos de queso para derretir. Puede ser manchego o Oaxaca. ¿Listo? Hora de prender la estufa. En una sartén caliente y sin aceite, freímos primero el tocino. Cuando empiece a soltar su grasita, agregamos el chorizo. Les damos su buena revolcada y después de un par de minutos, le agregamos el jamón. Ya que estén doraditos, los retiramos. Con esa misma grasita, y si no soltó la suficiente, le agregamos un poquito de aceite. Sofreímos la cebolla. Los pimientos. Y la piña. Sí, esa piña jugosita que le va a dar ese toque tropical sabrosón. Fuego medio alto, unos 6 minutitos y retiramos. Misma operación, un poquito de aceite si lo requiere y ahora cocinamos el pollo, también con la misma grasa. Fuego medio alto por 8 minutos. Cuando ya esté dorado, regresamos todo a la sartén. Tocino, jamón, salchicha, una movidita y van los pimientos, cebolla y la piña.
Mezclamos todo bien. Tip: no hace falta agregar más sal. El chorizo, tocino y queso ya le dan suficiente sazón. Bajamos la lumbre. Agregamos el queso encima. Tapamos y dejamos que se derrita. Y claro, no puede faltar la salsa. Yo ya tenía lista esta salsa verde cremosa que preparé así. Aquí te van los pasos. Tatemé unos tomatillos verdes, 2 jalapeños, un habanero, 2 dientes de ajo y un pedacito de cebolla. Todo eso a la licuadora con una cucharadita de sal y unas ramitas de cilantro. Y si la quieres más cremosa, agrégale un aguacate, un chorrito de agua, licuamos y listo. Mira nomás esta chulada de salsa. Queda deliciosa para acompañar los tacos. Y ahora sí, a servirnos. Unas tortillitas al comal, calentamos. Servimos. Y mira nada más esta chulada. Tacos de alambre hawaiano de pollo, con todo el sabor, el queso fundido y ese toquecito de piña que te va a hacer bailar hula. Y con la salsa verde encima. ¡Ay, papá, qué sabroso! Y antes de que se enfríen, si te gustó esta receta, déjamelo saber con una reacción bien sabrosa. Cuéntame en los comentarios si tú eres team piña o team sin piña. Dale like si se te hizo agua a la boca y suscríbete aquí en Legados con Sabor. Siempre estamos cocinando algo rico. Nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta luego y buen provecho.